medio que nos pone en contacto con el mundo. Y buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, porque hoy, para comenzar el mes del Sagrado Corazón, la radio de la Virgen nos trae de regalo nada más ni nada menos que la presencia de los heraldos del Evangelio. Hicimos una trilogía, pero la Virgen los trajo por varios motivos hoy. Primero, para continuar, como habíamos comenzado los viernes anteriores, con Fátima, el mensaje, su carisma, sus milagros. Pero, y los pastorcitos, ni que hablar. Pero hoy han venido para seguir redondeando el tema, pero además la Virgen los trajo por algo muy especial, hermano Raúl y padre Alberto. Le íbamos a pedir tres. Primero, la bendición para el programa. Segundo, el envío para todos los oyentes de Radio María que se van a peregrinar a Medjugorje. Parten el domingo 8, el día de Pentecostés. Y segundo, nosotros este mes, el 18 y el 21 de junio, cumplimos 39 años de casados. O sea que estamos... La radio cumplió 20 años. No, pero eso fue en mayo. Pero igual se sigue festejando. Pero y ellos estuvieron en la previa, ¿te acordás? Por eso, pero ya pasó Por la eso, fecha, ahora se abrió. es la nuestra. En los 20 años, estamos viviendo los 20 años. Y hoy ellos nos van a hablar. En la primera etapa, la Virgen sabe por qué vino el padre Alberto, nada más ni nada menos que la posición de la Iglesia Católica, que ya estuvimos hablando, pero la visión de nada más ni nada menos que los heraldos del Evangelio. Y fíjense lo que hace la Virgen. El padre Alberto no solo es un excelente sacerdote, sino que es médico. ¿Dónde ustedes van a encontrar la opinión de un sacerdote y médico sobre ese tema tan difícil y tan claro que tenemos que tener los uruguayos con respecto a eso? Buenas tardes, padre Alberto. Buenas tardes, hermano Raúl. Buenas tardes. Una alegría poder Tiene volver la mesa aquí. llena de papeles. trabajo. Sí. De papeles. Espero que no sean confusos. Que no haya confusión en las cabezas como la hay aquí en los papeles. Hay que ordenarlo bien. Qué bueno, qué alegría. Bueno, ustedes dirán, la oración primero le pedimos, le damos las buenas tardes. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Rezamos una Ave María por todos aquí en el programa, por todos los oyentes, y por todas las intenciones de los que viajan el domingo y por los aniversarios de casados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre los oyentes también y las familias, y permanezcan para siempre. Amén. Y la cuarta cosa que ahora se me acaba de pasar por interno es que hoy comienza en Radio María todos los primeros viernes de mes al Sagrado Corazón de Jesús. La misa va a ser acá hoy a las 18, ¿no, querido Elvio? La misa es a las 18 hoy. Sí. Qué bueno. La da el padre Coimbra. Creemos que sí. Y si no, está el padre Alberto. Bueno, adelante, padre. Bueno, sobre la eutanasia, o sea, hablando así en forma más natural, se puede decir, no tanto religiosa. Como sabemos, todos tenemos naturalmente dos instintos, que es el instinto de conservación y el instinto de sociabilidad. Son cosas que Dios puso en el alma de todos y que por las cuales, por el instinto de conservación, todos queremos vivir, queremos amamos la vida y queremos difundir la vida a toda costa. Por el instinto de sociabilidad, todos nosotros queremos entrar en contacto con los otros, con los hermanos, y así se van formando las familias y se va creciendo con
la especie humana, como dijo Dios, creced y multiplicados. Y si no tuviésemos uno o dos de esos instintos, alguno de esos instintos, bueno, estaría todo al revés el mundo. Pero esos instintos tan naturales que en el hombre, en la mujer, la eutanasia como que agrede el primer instinto, que es el de conservación, que sin la vida no se puede tener instinto de sociabilidad. Y pensando como que el sufrimiento es algo accidental en la vida y que es al contrario, como dice Santo Tomás, que el sufrimiento es algo normal, es algo inevitable, es algo natural, que todos vamos a pasar, más o menos sufrimientos, todos vamos a tener. Y es bueno sufrir, porque en el sufrimiento la persona crece espiritualmente, la forma en que enfrenta el sufrimiento, hace una purificación del alma. Se ha visto en muchas encuestas, sobre todo los americanos, que los enfermos que entran en la enfermedad y con deseos de salir de la enfermedad, deseo de curarse, deseo de vivir, tienen una mejor pronóstico en su enfermedad, y hasta el punto de muchas veces se cura, ¿no? O por lo menos no tiene una muerte tan inminente. En cambio, los otros en que van a la enfermedad con depresión, con tristeza, con amargura, etcétera, bueno, ellos tienen un menor futuro. Y en ese punto eso está con muchas encuestas. También lo mismo, hace poco había una encuesta de que aquellos pacientes que tienen religión, ellos hacen una mejor cura, más rápida, más enfrentan el problema con otra posición mucho mejor. Entonces, vemos que la cuestión de la eutanasia quiere resolver el problema del dolor y el sufrimiento con la muerte, ¿no? Que no es así. Eso es producto de una falsa concepción de la vida, como decía el doctor Plinio Correa Oliveira en un artículo que él tiene, un semanario que él tenía, que se llama El Legionario. Él decía que hay una falsa concepción de la vida por el cual el hombre no debe sufrir, por el cual después de la vida tampoco hay sufrimiento, y que la existencia del hombre se justifica por el placer. Entonces, con esas tres... que no existe nada después de la vida, ni siquiera... Sí. No hay sufrimiento, pero tampoco hay alegría. La vida se acaba acá y chao. Ese es un presupuesto, digamos, de los que quieren gozar la vida, entonces no quieren considerar lo que viene después de la vida, porque eso los preocupa, los angustia, quedan inseguros y como que no disfrutan del cigarrillo, que como dicen que hay que fumárselo ahora porque después no hay más nada, aprovechás, fumártelo, divertite. Digamos, esa falsa noción de cuanto a la post-vida es uno de los tres pies errados de la mentalidad moderna, ¿no? Y vemos que si la persona ofrece ese sufrimiento, ese dolor, ese sacrificio como los pastorcitos de Fátima, Jacinta por la conversión de los pecadores y Francisco en reparación al corazón de Jesús y las ofensas que se hacen al corazón de Jesús y al corazón de María, todo ese sufrimiento encuentra un significado y encuentra una función de salvar almas, de conseguir el perdón de los pecados, de aconsejar a otros, porque en el sufrimiento la persona madura muchísimo. Entonces, ese punto, la eutanasia no ve a la persona como si fuese un móvil, como si fuese un aparato, un auto, una cosa así, se rompe, se tira. Bueno, entonces no tiene todo ese lado trascendental del hombre, espiritual, que por esa falta de ayuda espiritual el hombre cae en esas depresiones, en esas tristezas, etc., que solo la fe le puede solucionar.
por eso es muy importante que llevar al sacerdote, a las personas, no solo terminales, pero bueno, el sacerdote tiene que estar en todos lados, pero con la ayuda de los sacramentos, el sacramento de la unción, no solo tiene no solo borra los pecados, sino que da una fortaleza y en muchos casos cura la enfermedad. Entonces, Santiago tiene en sus cartas dice, cuando hay un enfermo, llamen al sacerdote para que le aplique el óleo, ¿no? Entonces, ese punto es súper importante, porque muchas veces por temor a que el enfermo piense que va a estar, que le llevan al sacerdote, que ya está para fallecer, etcétera. No, al contrario. El sacerdote va a ser un alivio para él, porque él está con todas las aflicciones y problemas de la muerte, etcétera. Una confesión bien hecha es un alivio espiritual enorme que le va a repercutir en la parte somática, que le va a aliviar, le va a ayudar, va a tener una mejor performance en la enfermedad. Bueno, esas son dos palabras, aunque después estaría lo que Juan Pablo II, bueno, comenta sobre la enfermedad, sobre la eutanasia, etcétera, pero bueno, eso ya seguramente ya habrán sí, ya habrán comentado. Sí, pero sus palabras, padre, fueron brillantes. No. ¿Sabe por qué? Porque usted reafirma un concepto que ayer habíamos manejado estos días, el miércoles y el jueves, que la eutanasia, oyentes, ve al ser humano descartable. Descartable, me encantó, claro. Me encantó. Eso es una frase que nos tenemos para la gente que no tiene fe. Es fundamental para que empiece a tomar conciencia de eso. Lo ve como un objeto descartable. Usted lo dijo brillante. Y después le quita, aunque sea ateo, agnóstico, le quita la presencia del espíritu y del alma que Dios nos lo dio a todos. Aunque sean ateos o agnósticos, ¿no es así? Sí, claro. Todos la tienen. Y esto es lo más importante, que voy a comentar, si me permite, dos hechos que me pasaron a mí personalmente, y además el otro día el padre Llenaro, que le mandó saludos, lo contó. Solo la fe lo soluciona estos dolores totales que tienen, porque parte del dolor total es la falta de fe, y los sacramentos que dan fortaleza y muchas veces soluciona la enfermedad. Eso es brillante. El padre Llenaro nos contó, ¿te acordás, Marisita? Que él es capellán del militar, y nos contó que tenía una señora, la mamá le pidió que fuera a ver una señora cuando él apenas se había recibido, y que le fuera a dar la unción de los enfermos porque estaba mal realmente en los últimos momentos de su vida. Y Llenaro fue, le dio la unción de los enfermos, y a las 48 horas la señora, que estaba agónica, en el término correcto de medicina agónica, enojada porque no le habían traído el tejido para hacer, porque ella tejía para los niños del Pereira Rosell, y vivió 4 meses. La lana. Qué bárbaro, impresionante, Y le voy a comentar algo que a mí personalmente, Marisa ya lo sabe y lo hemos comentado. Sabe que tanto los religiosos como ustedes, los diáconos y las monjas son las personas que nunca tuve que utilizar morfina para calmar el dolor. No, se lo puedo asegurar. Usé analgésicos medianos, el tramadol, el dioxadol, usted lo debe conocer como médico, pero nunca tuve que usar morfina. Y en casos hiper recontra complicados de metástasis óseas, metástasis cerebrales, nunca tuve que usar morfina para controlar el dolor. Qué impresionante. La fe, los sacramentos y vivir en esa comunidad religiosa. Pero Marisa lo sabe bien, que yo le comentaba siempre, no tengo que usar morfina. Lo comenté en reuniones de médicos y no me podían creer, pero lo vivimos. Padre, y mire acá, si quiere lo hacemos entre los dos. Hoy quedó una pregunta pendiente porque un juez, el juez Recarey, dio una grabación, hicieron hablando del punto legal de la eutanasia, y quedó esta pregunta colgada que, si le parece, usted y yo la podemos contestar. La señora Cecilia
Dice, buen día, estoy escuchando al juez Recarey, fue hoy de mañana, y quisiera preguntarle qué diferencia hay entre la eutanasia y lo que se aplica actualmente con el famoso cóctel o la morfina que le ponen en el suelo a sugerencia del médico y autorización de un familiar. Hace una semana que un familiar le hicieron esto, hermana en la fe, Cecilia. No sé si quiere contestarle usted, no, padre. O sea, el cóctel es el cóctel litio que se llama, es una eutanasia. O sea, como dice, bueno, es un suicidio asistido, que es otra forma de llamarle a eutanasia. Pero aparte que es más insidioso, porque un pariente es el que autoriza a que hagan eso, pero no le consultaron al paciente. Y la libertad la tiene el paciente, no el pariente. El pariente muchas veces puede estar queriendo la herencia, imagínense si hoy en día tantos casos hay de parientes, hijos. Yo asistí en varias las misiones que hacemos casa por casa, que hacemos muchas en varios barrios, etcétera. Me ha llegado el caso, uno ahí en el barrio atrás de la parroquia de Colón, yendo como para Peñarol, un timbre tocando y sale una señora en el jardincito ante la casa con unas rejas, todo trancado, y la señora dice, sí, yo no puedo abrir la puerta, pero rece por mí, porque mi hijo y mi nuera me tienen presa acá en el fondo, me sacaron toda la casa, me dejaron en la edícula ahí del fondo, y ellos se cobran la jubilación, y yo estoy acá, a veces no tengo ni para comer. Y dice, bueno, entonces si son capaces de hacer eso, que son miles de casos que ahí pasan eso, el egoísmo llega a eso. Si es capaz de eso, una persona que necesita más plata que la jubilación puede eventualmente hacer una cuestión de como se llama, póliza de seguro de vida o esa cuestión, y cobrarse la póliza con un coctelcito de litio, o sea, o con cosas del género. O sea, en el fondo se está fomentando un descarrilamiento rumbo a dejar medio así ambiguo el derecho que tiene uno de matar o no matar. Y el peor de los casos es que es un pariente próximo, y es un pariente que a veces está necesitado por depresión o por lo que sea, y estamos como que instigando a gente que ya tiene tendencias malas en esa materia, que nos falta esa gente, a que haga ese tipo de actitud. O sea que tiene una maldad, por así, peor tal vez que perversa. Sí, perversa. Sí, lo que se puede hacer es la sedación, eso, para aliviar los dolores de la persona, pero no se puede cortar la vida así de Hoy, usted sabe, padre, que me llamó una señora conocida nuestra, que la señora Beatriz, que hace 18 años le pasó algo muy parecido a lo que cuenta la señora Cecilia acá. Y yo a las dos le diría que no confundir la morfina con cóctel. La morfina es el gran aliado de nosotros porque la sabemos los paliativistas usarla como se debe usar. Es decir, nosotros nunca vamos a poner ninguna medicación que el familiar y el paciente no sepan. Si el familiar está en una fase de conciencia que no pueden entender, se le habla previamente, si en algún momento la tuvo, y se habla con el familiar, pero bajo ningún concepto un paliativista le va a poner nunca una sustancia para acortar el periodo, ni acortar la vida, ¿no, verdad? Por eso es que ustedes, oyentes, a la gente que no tiene fe, que no es católica, que está decididamente contra la eutanasia, es uno de los puntos pilares que tenemos que decirle. Tú cuando vas a entrar en un país donde haya eutanasia, ahí va a pasar cualquier descarrilamiento, cualquier... Hay un dibujito que yo lo hice en un PowerPoint, que lo hizo Marisa conmigo, que aparece una señora y un médico con un tapabocas, una motosierra, un martillo en la otra mano. Y la señora queda asombrada mirándolo, y el médico, con su motosierra y el martillo en la mano, le dice: señora, usted firmó para que le hiciéramos la eutanasia a su esposo, ahora yo elijo el método. Para que se den cuenta del descarrilamiento que puede llegar a ser. Por eso es que no tiene que haber ley de eutanasia, directamente no, ni emparcharla, ni mejorarla, ni que sea menos malo. Y eso es para los legisladores. Aquellos legisladores que hasta ahora lucharon por la vida, bajo ningún concepto pueden tratar de amortiguar esto, porque está mal. Está mal todo. Está todo mal. Y después tenemos un llamado de la señora Mercedes,
que dice: muchas gracias por el hermoso programa con los heraldos del Evangelio, unidos en oración por todas las intenciones que los hermanos pidieron. Pide para ustedes, los heraldos, que pidan por la recuperación del esposo de ella, que se llama Julio. Y fíjese, hoy el padre Alberto y el hermano Raúl, hoy se conmemoran 90 años de las hermanas franciscanas misioneras de la Natividad, y agradezco cuánto han hecho en nuestro país por su escuela de enfermería. Gracias a todos y Dios los bendiga. Y seguimos. Buenas tardes, muy bueno el programa, con el corazón en Dios. El celular que termina en 608 dice: soy Olga, docente, y los saludo desde la ciudad de Dolores. Ojalá le puedan formular las dos inquietudes que hago llegar más abajo. Que esto capaz que, porque ahora el hermano Raúl tenía algo relacionado con la Virgen y con la eutanasia, pero ya las dos preguntas se las vamos a hacer. Una de las preguntas, para que la vayan pensando, dice: ¿por qué la Virgen de Fátima insiste en el rosario y no con otras oraciones marianas como el Salve? Eso lo contestamos después. Y si les podrían explicar la importancia del rosario y cómo debemos compenetrarnos en esta importancia y su trascendencia. Incluso cómo se reza y consejos que les ayudarían a hacerlo todos los días. Tengo entendido, además sigue diciendo la señora Olga, que algunas revelaciones de la Virgen a Jacinta durante su enfermedad le habló de la situación interna de la iglesia. Y dice también, además, que nombra acá a la Virgen en su advocación del Buen Suceso. Dice lo siguiente: una amiga ecuatoriana me ha comentado que la Virgen del Buen Suceso, cuyas apariciones se dieron a fines del siglo XVI, profetizaba que en el siglo XX habría esta gran crisis y también convulsiones dantescas como las anunciadas en Fátima en 1917. ¿Qué saben los heraldos de estas revelaciones de la Virgen del Buen Suceso? Si concuerda con Fátima. Esto lo vamos a dejar también, picando hoy, porque el hermano, esperamos haberle con el padre y doctor Alberto contestado el tema de la morfina, del cóctel. Igual lo vamos a tratar la semana que viene también, pero ahora el hermano Raúl tenía algo muy importante, que la conexión que hizo la Virgen, ¿no? Bueno, no sé, la conexión estaba. ¿Lo utilizó usted como herramienta? No, es lo siguiente, que siempre estas cosas, es como el Evangelio o las Sagradas Escrituras, que son palabras de las cuales se sacan siempre tesoros, ¿no es cierto? Nuevos y viejos. Y las revelaciones de Fátima todavía están por ser comprendidas. Y esa es una cosa que digamos, yo leí algo que seguramente lo había leído varias veces, pero nunca había prestado atención tanto como me presté ahora, que es lo siguiente. El mensaje de Fátima, que también que una pregunta de la semana pasada sobre Fátima, ¿se acuerda? Que era si se fue revelado por completo, sí, o si hay cosas para revelar, que hay gente que dice que falta y que... Bueno, eso es la respuesta tiene que ser muy matizada, porque de lo que la hermana Lucía escribió en 1943, a orden del obispo de Leiría, que la fue a ver y le pidió que escribiese lo que faltaba, el famoso tercera parte del secreto, y ella trató de escribirlo, no podía escribir, la mano se les temblaba y no podía escribir, entonces le mandó la carta diciendo: no puedo escribir porque me pasa esto, y ahí el obispo le dijo, insistió por carta explícitamente que era una obediencia, que la obediencia es la voz de Dios cuando es de un superior legítimo, no sé cuánto, y ahí ella, presionada por eso, trató de escribir, tampoco podía. Entonces ahí fue a rezar a la capilla, varios días estuvo en esa situación así de probación, y fue a rezar a la capilla, Santísimo Sacramento, y arrodillada, describe exactamente el lugar donde estaba, ella le puso la situación, ¿no? Que ella tenía que estaba entre dos órdenes contradictorias de dos autoridades legítimas, y no sabía cuál era la que debía prevalecer, porque una era del obispo, que la obediencia tenía muy claro ella como religiosa y como católica fiel que era,
que tenía que obedecer a las autoridades, y que la autoridad para un religioso es la voz de Dios. Pero por otro lado, la voz de la Santísima Virgen es la voz de Dios, ¿no es cierto? Y la Virgen le había prohibido expresamente de que revelase el secreto. Entonces, ¿que revelaba o no lo revelaba? Entonces, en esa situación estaba angustiada y esperando una solución que no sabía cómo le iba a venir ni de qué manera. Y ahí sentí en mi hombro derecho, creo que fue, una mano amiga y maternal, dice, y me doy vuelta y veo a la Santísima Virgen y que me dice, ¿no? Entonces eso está escrito en las memorias de ella, es este libro, Un camino bajo la mirada de María, que es del monasterio del Carmelo de Coimbra, donde ella terminó sus días. Las monjas escribieron este libro, es más o menos reciente, digamos, de 2006, ¿no? Creo que es el libro. Entonces ella ahí cuenta esa parte del misterio de Fátima que no está en ninguna otra parte, pero que habla de que vendría a ser unos aspectos del tercer misterio. Que entonces dice, voy a leer acá, porque esto está en el libro de acá. Lo encontré ahí, pero después lo encontré acá. Porque acá cita este libro. Entonces, dice así. Entonces, mire, dice, una mano amiga, levanto la mirada y veo a mi querida Madre del Cielo. No temas. Quiso Dios probar tu obediencia, fe y humildad. Estate en paz. Presten atención a lo que viene ahora. Estate en paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te he dado a entender de su significado. Después de escrito, mételo en un sobre, ciérralo y séllalo. Y escribe por fuera que solo podrá ser abierto en 1960 por el señor Cardenal Patriarca de Lisboa o por el señor Obispo de Leiria. Bueno, entonces, y ahora mire esta otra parte. Sí. Y sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios. Y en él vi y oí. Entonces, ¿qué vio y qué oyó? La punta de la lanza, como llama que se desprende, toca el eje de la tierra. Ella tiembla. Montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultados. El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites, se desbordan, inundan y arrastran consigo en un remolino viviendas y gente, en número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el que se sumerge. El odio, la ambición, provocan la guerra destructora. Después sentí en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu el eco de una voz suave que decía, en el tiempo una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia santa, católica, apostólica, en la eternidad del cielo. Termina ahí y dice así, entonces continúa ahora Lucía. Esta palabra cielo llenaba mi alma de paz y felicidad, de tal forma que casi sin darme cuenta quedé repitiendo por mucho tiempo, oh cielo, oh cielo. Bueno, entonces, esto que muestra que si bien el mensaje de Fátima tenía una parte que fue digamos, revelada en el año 2000, en Fátima mismo, por el cardenal Bertone, que era secretario de Estado en la época de San Juan Pablo II, y por instrucción y con un comentario muy largo de la época cardenal Ratzinger, que después fue Benedicto XVI, fue revelado lo que había escrito en aquel papel sellado y guardado en un sobre en 1943, Lucía, en ese mismo día que le tocó, porque él lo escribió al día siguiente. Al siguiente de esto, escribió con toda facilidad el mensaje, lo selló porque había encontrado en le habían regalado, le habían dado para tirar algo y encontró un pedacito de lacre abajo tiradito. Entonces le pidió por obediencia a la madre, por la pobreza, ¿no? Claro. Si le regalaba ese pedacito de lacre, yo sí, porque ya no quiero decir nada que tenía que sellarlo ni nada. Entonces lo puso y lo selló con eso. Claro. Y bueno, entonces mandó el mensaje, llegó normalmente y ahí quedó. Bueno, ahora viene la otra parte, y esta es la parte más, que también está acá en el camino bajo la mirada de María, pero que está citada acá en el libro de Monseñor Juan Clá, nuestro fundador, que escribió sobre Fátima. A ver, vamos a ver acá dónde está. Yo tenía marcado. Acá. Entonces viene el tercer secreto, ¿no? Entonces, el tercer secreto viene. ¿Qué es el tercer secreto? Tercera parte del secreto. Pero ¿qué es esto que va a venir ahora? Es una visión.
Acuérdense que el secreto que Lucía lo dividió en 3 partes, es una división de ella, no quiere decir que sea estructural. La primera parte era la visión del infierno. Sí. La segunda parte es una explicación que la Virgen da de la visión del infierno. Porque esa visión del infierno era complicada, o sea, tenía muchos matices, no era así una visión solo sobre el infierno. O sea, el infierno, los pecadores que caían en cantidad, como las hojas de los árboles en otoño, después la presencia de los demonios, la presencia de las almas, cómo estaban y cómo se sacudían y todas las cosas, una descripción así sobre el infierno. Bueno, entonces ahí la Santísima Virgen de esa visión, que en sí es mucho más simple que la que fue revelada en 2000, o sea, esa primera parte es mucho más simple en cuanto a visión que la revelada como tercera parte del secreto. Y entonces esa visión que era la del infierno, y de ahí saca a la Santísima Virgen muchas consecuencias, entonces, por ejemplo, dice, yo tendría que leer la parte esa, porque es larga, pero le voy a decir de memoria lo que me acuerdo. Entonces dice, viste el infierno donde van las almas de los pobres pecadores. Entonces explica que eso es el infierno, dice, los pobres pecadores, para salvarlas, o sea, ¿cuál era la razón de todo lo que vendría después con los mensajes y con para salvarlas? Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. O sea, eso ya es una explicación. Por solo visión del infierno no se entendería eso. Claro. ¿Quién va a sacar esa consecuencia? Solo por lo que las palabras de la Virgen. Bueno, después viene abajo. Dice, Dios está muy ofendido, etcétera, por los pecados, no sé cuánto. Dice, recen el rosario y conviertan de vida las modas inmorales, Entonces, fíjense la cantidad de cosas que están explicadas que no están en la visión, la visión claro. Del infierno. Dice, para salvar esas almas, Dios dice, bueno, recen el rosario. Si hacen lo que yo les pido, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Tampoco estaba en el mensaje, ni siquiera Rusia todavía era comunista, porque no había habido la revolución bolchevique, que fue el año siguiente. Entonces, ¿qué tiene que ver el infierno con que Rusia va a aparecer? Es una explicación que la Virgen da y que es una parte importantísima del mensaje de Fátima. No hablamos acá de secretos, el mensaje global de Fátima, esa aplicación sobre Rusia. Dice, si no, Rusia aparecerá sus errores, promoviendo persecuciones al Santo Padre y a la Iglesia, los buenos serán martirizados, muchas naciones serán aniquiladas, en fin. Entonces, dice, pero por fin mi Inmaculado Corazón triunfará y vendrá al mundo un tiempo de paz. Entonces, fíjese que dice, si se hace lo que yo pido, Rusia se convertirá. Si no, Rusia esparcirá sus errores. Bueno, una de las cosas que pedía, vendría a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. O sea, otra cosa que tampoco está en la visión del infierno. Entonces, todo esto son palabras de la Virgen explicándoles a los pastorcitos lo que habían visto, ¿no? Entonces, ¿por qué es que digo todo esto? Porque, fíjense que, por ejemplo, el caso de Rusia. ¿Por qué que las consagraciones a Rusia, que fueron varias que se hicieron, como había pedido, vendría a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón? Ella dijo expresamente, una consagración con todos los obispos del mundo y con mención expresa a Rusia. Eso está en el mensaje escrito, ¿no? Pero son palabras de la Virgen, no es la visión. Entonces, ahí, todas las consagraciones que fueron hechas al comienzo, que fue por Pío XI primera, ¿no? Que podía haber cortado mucho la expansión de los errores del comunismo, etcétera, y evitado tal vez la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos muchas guerras y persecuciones, no fueron completas. La única que Lucía consideraba que fue hecha con todo lo que la Virgen pedía fue por Pío XII en el 84. No, Juan Pablo II. Ah, por Juan Pablo II en el 84. Entonces dijo, entonces fue Pío XII en el 50, en el 60 y algo. No. ¿Fue Juan Pablo II? Bueno, el asunto es que dijo lo siguiente, que esa era tardía. O sea, era válida, pero ya, porque Rusia ya había hecho la expansión de sus errores, ya había promovido guerras por todos lados, ya había hecho males acá en América, que no destruyó a nadie, pero digamos, hay países como Venezuela, como Cuba, Nicaragua, etcétera, que la iglesia es totalmente perseguida. Totalmente. Bueno, entonces, ahora viene una parte, que esta sí es la parte nueva, hasta ahora más o menos todos lo sabíamos, pero esto, si bien está acá en este libro, y en este libro, sin embargo, es una cosa que uno la saltea, ¿no? Y que fíjese lo que dice. Que en 1958, acá tiene la fecha exacta, ¿no? Dice, en 1958,
Lucía le escribe una carta a Pío XII. 58, Pío XII. Entonces, ¿qué dice? Dice así. Es de conocimiento de vuestra santidad, esto es el 6 de junio de 1958, es de conocimiento de vuestra santidad la existencia del llamado secreto de Fátima, cerrado en sobre lacrado que podrá ser abierto después del inicio del año 60. Aunque no pueda decir el texto aquí, ahí contenido, o sea, Lucía no podía decirlo ni siquiera en esta carta al Papa, ¿no? Porque le había dicho a la Virgen, no le digan la interpretación. No, que no, eso también es otra cosa. Pero un poquito. Sí, claro, le había dicho que no podía la interpretación, pero tampoco, acá no es la interpretación, acá es lo que está escrito, que no es la interpretación. Claro. Acá se está refiriendo a lo que está dentro del sobre. Lo que está dentro del sobre. Entonces, lo que está dentro del sobre no está la interpretación, porque la Virgen cuando permitió que escribiesen lo que escribió en el sobre, dijo, pero escribe lo que te mandan, pero no lo que te he dado a entender claro, sobre su significado. O sea, esa interpretación de la visión que estaba en el sobre, que después fue la que fue publicada en el año 2000, que es verdad cuando dicen, ya fue publicado el tercer mensaje. Sí, lo que estaba escrito en el papel y la visión fue publicada, claro, pero no lo que a la Virgen le dio a entender. Entonces ahora, ¿cómo eso iba a ser manifestado si no estaba escrito? ¿De dónde iba a salir esa? ¿Quién iba a decirle al mundo lo que la Virgen había explicado? Bueno, la única que lo sabía era Lucía, ¿no es cierto? Sí. Entonces tendría que ser ella. Ahora ella se encontró después de los años 60, bueno, antes y después, con 3 papas. Entonces, probablemente los antes del 60 tal vez no le haya podido revelar, porque no sé si podía decir eso o no, eso es lo que a juicio de la interpretación de cada cual, pero con los que estuvo después, San Juan Pablo II y con Ratzinger, pero antes de ser papa, pero ya después fue Pablo papa, VI, ¿no? con Pablo VI también, con todos ellos ya había pasado la prohibición del 60. Claro. Y ella pedía siempre una audiencia particular y consiguió las audiencias esas. No sé si fue sin nadie presente, todas, no sé, pero en fin, ya pidió esa audiencia particular. Y ahora fíjense, porque esto todo tiene relación con lo que va a decirle ahora a Pío XII. A ver, ¿qué le dice? 58, mire, dice. Entonces, dice aquí, a ver. No, sí, después se le digo la página y usted lo tiene en el libro. Lo tenemos en el libro que lo tiene en el libro. Pero, claro. Entonces, es desconocimiento de vuestra santidad la existencia del llamado secreto de Fátima cerrada sobre lacrado que podrá ser abierto después del inicio del año 60. Aunque no pueda decir el texto ahí contenido, porque el tiempo se aproxima, debo decir que en la era de los 60 el comunismo alcanzará el punto máximo. Exacto. Yo creo que fue la Guerra Fría. Sí, Cuba. Pero máximo, ¿por qué? Porque el comunismo consiguió entrar en América del Sur, por ejemplo, pero muchas veces disfrazado de cordero, ¿no? Exacto. Porque acá era la famosa teología de la liberación, por ejemplo, para decir uno de los métodos. Entonces, el comunismo alcanzará el punto máximo, el cual puede ser disminuido en cuanto a la intensidad y duración. O sea, ya no se puede evitar. Eso si hubiese sido hecho consagrado Rusia al principio, pero ahora ya no se puede evitar. No. O sea, fíjese que la difusión del comunismo, el punto máximo, etcétera, puede ser disminuido en cuanto a intensidad y duración, y que debe ser seguido por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reinado de Cristo. Bueno, para conseguir este fin, o sea, que sea disminuido el comunismo, etcétera, y que se acelere el reinado de Cristo a través del reinado de María, fíjese, estas son las palabras, acá viene lo máximo. Quiere Dios que se intensifiquen todos los trabajos apostólicos, además, o sea, de los papas, además de los cuales quiere que se haga oír en el mundo, Dios quiere que se haga en el mundo, como eco de la suya, mi voz, exponiendo lo que fue y lo que es el mensaje de Fátima con relación a Dios y a las almas, al tiempo y a la eternidad, a fin de aclarar los espíritus sobre el camino de la vida cristiana que deben seguir y los errores de los cuales se deben alejar, para que no se dejen engañar por falsas doctrinas. Entonces usted, ¿qué dice acá la pastorcita? Que él ya no puede hablar de lo que está en el sobre, pero eso fue revelado, ya podría ser revelado de la década del 60. Pero que Dios quería oír su voz, la voz de Lucía, como siendo la propia voz de Dios, de la Virgen, para explicar que cuál sería ser, fíjese lo que dice, cuál debería ser
para aclarar los espíritus sobre el camino de la vida cristiana que deben seguir. O sea, hay caminos de la vida cristiana que deben seguir y otros que deben alejarse. Claro. Pero está hablando de la vida cristiana, o sea que es un problema de los católicos, es un problema de la Iglesia Católica. Entonces acá esto puede tener mucha relación con eso que dice una partecita, la primera parte del secreto, cuando termina de escribir Lucía, dice, y por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, y en Portugal se conservará el dogma de la fe, etcétera. Sí. Esa parte final está hablando de un problema de fe, pero en esa primera parte del secreto no habla de eso. O sea, hay un problema de fe, porque si en Portugal se conserva, que sí que en algunas partes no se conserva. Entonces hay una crisis de fe. Entonces cuando las personas dicen que falta algo, se deben de referir a esto, que lo que parece que falta es lo que Lucía dice que Dios quería que ella transmitiese con su propia voz, como eco de la propia voz de Dios, sobre el contenido de la explicación, en el fondo, de esa visión, porque la visión, si ustedes van a ver, la visión en concreta de las apariciones, es una visión sumamente compleja, porque es un obispo vestido blanco, y intuimos que era el Santo Padre, que es una colina empinada. Entonces, pero antes, rumbo a una cumbre donde hay una cruz hecha de madera muy tosca. Entonces, una cruz muy tosca. ¿Por qué una cruz muy tosca? ¿Por qué la cumbre es empinada? Bueno, iban a ser mártires, tal vez por eso. O sea, difícil. Pero son todas interpretaciones que uno puede decir esto, otro puede decir lo otro. O sea, nosotros querríamos saber lo que la Virgen explicó. Si de aquella visión del infierno tan simple sacó todas aquellas que vimos, ¿qué nos sacaría de esta que está hablando ahora? Porque dice así, que entonces, antes de llegar a la cumbre, atraviesan ciudades semidestruidas, y con mucha pena y tembloroso, y vacilante, es el Papa, está tembloroso y vacilante, y que bendice a las almas de los cadáveres, ¿no?, que están por el piso y siguen subiendo. Bueno, y entonces Jacinta, en una visión que ella tuvo después de las apariciones, que se la contó a la hermana Lucía, están las memorias de la hermana Lucía sobre Jacinta, dice que vio, empezó Jacinta y lo decía, ay, pobre gente, ¿por qué tantas ciudades? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta? Vi mucha gente, ciudades todas destruidas y gente llorando a los bordes del camino. Entonces, o sea, entonces esta explicación, esa visión, llegan arriba, y entonces en la cumbre hay una cruz tosca, no se sabe por qué, y abajo de los brazos de la cruz, dos ángeles que reciben en un seguimiento la sangre de los mártires, ¿no? ¿Será que porque cuando llegan arriba a la cumbre, el Santo Padre con los obispos, etcétera, ahí son muertos a tiros y a flechazos, pero dice así, y ahí aparecen seglares, hombres y mujeres, que ya ni siquiera son sacerdotes, que no estaban en la subida, que están arriba por la cumbre, no se sabe por qué también. Entonces toda esa explicación termina con que los ángeles rocían con la sangre de esos mártires a los cristianos que se acercan, a una cantidad de gente que se acerca. O sea, que va a haber la conversión y el reino de María van a ser fruto de la forma de aceptar los castigos por parte de los buenos, así, que acepten, pero y que unos mueran, otros no mueran, pero que en todo caso siempre es un sufrimiento. Entonces esta parte me parece que realmente es muy probable que Lucía haya hablado con los papas sobre esto, y porque, si bien de repente, porque en uno de estos encuentros, Lucía dice que estuvimos de acuerdo en que no convendría revelarlo, o sea, eso que habían conversado, ¿no? Entonces, que ya no era el secreto, por un lado, de la visión, pero también podría ser las palabras que Lucía le había dicho a los papas, porque ella ya podía hablar. Entonces, a mí me parece personal, esto es una opinión totalmente personal, que probablemente por razones de prudencia no fue revelado en el momento esto, pero que los papas lo tuvieron en cuenta, y que seguramente todos los papas en alguna medida fueron influenciados por esto para tomar las medidas pastorales, etcétera, ¿no? Eso sería la parte de claro que eso, bueno, todo eso está en este libro, que lo tenemos, que ustedes que nos por fin mi Corazón triunfará, que lo buscan en Google Heraldos Uruguay y van a tener el teléfono, llaman ahí. Bueno, tienen que tener suerte de que los atiendan, porque siempre estamos en la calle, pero en fin, hay que existir. La señora Mariana dice, buenas tardes, soy devota de la Virgen de Fátima y asisto a la devoción de los primeros sábados en la parroquia del Cordón.
Me gusta mucho las homilías del padre Alberto y la coronación de la imagen mira lo que dice padre Alberto, es también algo grandioso. Nosotros tuvimos la gracia de ver la coronación de la Virgen de Fátima con ustedes y llega al corazón. Felicitaciones a los heraldos, a Marisa y por el bien que hacen con su programa. Anabela del Pinar dice, en el nombre de Jesucristo, la paz esté con nosotros. Amén. Feliz viernes del Sagrado Corazón, querida Marisa y Daniel, y a los heraldos del Evangelio, y pide oración que ustedes la hagan por quienes quieren la eutanasia. Que esa gente piense en los niños y en sus hijos, nietos, ya que no piensan en las personas mayores. Que el Sagrado Corazón le toque su corazón y digan no a la eutanasia. Amén, 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 Anabela del Pinar. Está muy bien. Pero y acá manda la imagen de Fátima con su corazón triunfante. Padre Alberto, eso tiene mucho que ver con lo que dijeron de la eutanasia. No sé si les parece hacer las preguntas estas y ya le estamos preguntando, porque todavía tenemos unos minutos, si ustedes pueden, porque el tema no se agota. El viernes que viene, viernes 13, pudieran estar de vuelta con nosotros. El 13 de junio. Sí. Bueno. Sí, sí. Día de la aparición. Día de aparición. Día de la aparición, claro. Y bueno, entonces el viernes 13 de junio, los hermanos van a estar siguiendo el tema de Fátima. No sé si quieren agregar algo más o si no, vamos respondiendo a las preguntas de estos oyentes. Sí. Respondemos a las preguntas. La primera pregunta, Marisita, dice así, para el padre Alberto. Que no. ¿Por qué la Virgen de Fátima insiste en que se rece el rosario, queridos padres? Sí, hasta ahí le haríamos. Y dice, no trata que se insista con tanta insistencia en las otras oraciones como el salve. Claro. ¿Y cómo debemos comprometernos nosotros de esa importancia, ¿no?, que tiene hacer el rosario? ¿Cómo debemos nosotros? Claro. Sí, el rosario, como sabemos, fue dado por la Virgen a Santo Domingo de Guzmán cuando él quería convertir una ciudad que no estaba consiguiendo. Él empezó una ciudad que se llama Albi, en el sur de Francia, y que, la Virgen se le presenta, tiene que predicar el rosario para que se convierta esta ciudad. Bueno, ahí él predicó el rosario y, ahí fue como un terremoto en la ciudad, etcétera. Toda la gente fue corriendo a la iglesia y ahí él estaba en la iglesia ya y predicó el rosario. Ahí la gente se convirtió y abandonó toda la herejía que se llama los albigenses, que estaba allí en el sur de Francia. Eso fue la Edad Media. A partir de ahí el rosario se empezó a expandir por toda Europa y sobre todo los dominicos, que Santo Domingo de Guzmán era el fundador, y el rosario se transformó en la oración después de la misa, después del oficio divino, etcétera, la oración principal, y sobre todo para la conversión y para la evangelización. Y entonces, después está el hecho de la batalla de Lepanto, que fue San Pío V, el que era dominico, pidió a todo Roma que recen el rosario para la victoria de las naves cristianas, y también se dio ese día, el 7 de octubre de 1574. Entonces, el rosario es un arma de victoria y de conversión de las almas, ¿no? Y el rosario, como sabemos, es como que toda la historia de Jesús, toda la vida de Jesús, como que visto a través de los ojos de la Virgen. Y recorre todas las etapas de Jesús, desde el nacimiento, en la concepción, cuando el ángel anuncia a la Virgen que va a concebir a Jesús, hasta el último misterio glorioso, que es la coronación de la Virgen en el cielo. Y el rosario tiene esa gracia de conversión de la gente y después de una facilidad muy grande de rezar, que se puede rezar en cualquier momento. Y el hecho del rosario, tener el rosario, también es un factor de unión con Dios y de alejamiento del demonio. El rosario,
la Virgen continuamente a los pastorcitos les dice, recen el rosario, por el mismo Francisco, si va a ir, cuando le pregunta si va a ir al cielo, él dice sí, va a ir al cielo, pero tiene que rezar muchos rosarios, ¿no? Y al final, cuando los pastorcitos le preguntan a la Virgen, ¿qué decimos quién es usted? Entonces ella dice, yo soy Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Entonces el rosario es fundamental en la conversión y en la expansión de la fe, y por eso la Virgen insiste muchísimo en el rosario. Y bueno, el rosario también tiene la salve, el final del rosario es la salve, ¿no? Y bueno, el que más insistió al rosario últimamente, en los últimos tiempos, fue Juan Pablo II, que hizo el año del rosario, le agregó 5 misterios al rosario, los misterios luminosos. Él fue un gran propulsor y gran devoto del Santo Rosario, lo rezaba muchas veces en sus peregrinaciones. Se dice que rezaba más de 4 rosarios por día. Es muy impresionante toda la devoción de él al Santo Rosario. Pero bueno, pero la Fátima fue como que también la Virgen de Lourdes le apareció con el rosario en el brazo, pero Fátima fue quizás la aparición de la Virgen que más insiste con el rezo del rosario. Señor, intercalar apenas que dice Fátima, la Virgen, que Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón, para la salvación de las almas, pero no solo para la salvación de las almas, porque por fin mi Inmaculado Corazón reinará. En el fondo es el cumplimiento de lo que se reza en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. O sea, es la finalidad para la cual fue hecha el mundo. O sea, el triunfo de Cristo, el reino de Cristo en las almas, y que se complete el número de los santos del cielo, digamos. Eso todo es el plan de Dios de salvación. Entonces, pero ese plan llega a ser coronado en esta última fase, como en el caso del hijo pródigo, que después de todos los caminos torcidos por los cuales anduvo, como el mundo también está hoy, después se convirtió, y por una gracia de un perdón que no lo merecía, se termina salvando. Yo tengo miedo de pasar el horario. Pero entonces termino con la siguiente, que para el advenimiento de ese triunfo del Inmaculado Corazón de María, el rosario plantea la centralidad de la Virgen María en el plan de salvación. Y para nivel popular y simple. Entonces eso es, queremos que triunfe el Inmaculado Corazón de María, recemos el rosario y hagámoslo a otros que lo recen también. Centralidad de la Virgen María para el triunfo y el reino de Dios en la tierra, arma de salvación, conversión y victoria. Brillante. Y no sé, Elvio, ¿estamos en hora? Está. El viernes queda la segunda pregunta, que es la Virgen del Buen Suceso y Fátima. ¿Qué tal? Y yo tengo la parte esa de la, ¿cómo se llama? De la eutanasia y la Virgen quiere que usted venga los viernes. Muchas gracias, Selvio. Gracias, hermanos. Gracias, padre. Y lo único que nos queda decir, mi amor, es Ave María y adelante. Salve María. Salve María. Hasta aquí compartimos nuestro programa de hoy. Será hasta un próximo encuentro aquí en Radio María Uruguay.